Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios siempre y en todo lugar, pase lo que pase. Incluso aunque tengamos que enfrentarnos y conocer las realidades que os traigo en este vídeo, por la gracia y la misericordia de Dios, que es un trabajo de investigación que llevo realizando varias semanas con la ayuda del Señor y de la Iglesia. Pues simplemente para que todos y cada uno de nosotros seamos más conscientes de la realidad en la que estamos inmersos en nuestro tiempo. Y es cómo los objetivos, la naturaleza de la masonería han llegado prácticamente a su pleno cumplimiento. Y por eso he creído muy conveniente hacer una recopilación de todos y cada uno de los documentos y de los papas que han hablado acerca de la masonería y la han condenado y explicado por qué. Antes de entrar a enumerar todos y cada uno de los textos y de los papas, que son unos cuantos, os lo aseguro, 28 documentos y 14 papas más uno, porque el cardenal Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, también se unió a esta denuncia y a esta condena y a este advertir al pueblo de Dios acerca de la secta. Bueno, pues antes de empezar a enumerar, quiero que simplemente consideremos entre todos una breve, muy breve, porque no quiero que sea un vídeo acerca de toda la historia de la masonería y de sus principios y demás, pero sí una síntesis sobre qué es la masonería, cuáles son sus principios, cuáles son sus medios y sus objetivos, ¿no? Los tres están condenados por la Iglesia. Los principios, los medios que utilizan para llevar a fin esos principios. Bien, los principios que tiene la masonería son gravemente contrarios a la fe católica. En primer lugar, porque conciben la naturaleza de Dios como un Dios deísta, impersonal, ¿eh? Y piensan que por medio del racionalismo y del naturalismo pueden explicar todo lo concerniente a la vida del ser humano, como individuo y en sociedad. Ellos rechazan toda sobrenaturalidad, toda acción de Dios en la historia y por tanto rechazan la revelación pública, ¿eh? Aquella, por cierto, que es el objeto de estudio de la ciencia de la teología, ¿eh? La teología estudia la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, ¿eh? Antes de la encarnación y después de la encarnación. Pues bien, ellos rechazan todo eso y piensan que la sola razón del hombre puede explicar todo y piensan que la naturaleza se explica a sí misma, ¿no? Esto les lleva, como os digo, a considerar un Dios totalmente distinto y falso, ¿eh? Para explicar la realidad. Pero es que no solamente se apoyan en esos dos principios, sino que además utilizan unos medios que también son condenados por la Iglesia. ¿Para conseguir qué fines? Pues destruir el orden cristiano en la sociedad y también destruir la propia Iglesia, ¿vale? ¿Cuáles son esos medios condenados por la Iglesia? Pues en primer lugar, el secretismo, y su naturaleza sectaria, ¿vale? La Iglesia ha declarado, por activa y por pasiva, que son secta, porque actúan en las tinieblas, ¿eh? Como veremos ahora en la primera de las advertencias que nos dio el primer Papa, Clemente XII, en 1738. Ahora lo veremos. Ellos, por su ser secretista, ¿no?, ocultan lo que hacen y someten a los hombres que ingresan en la secta a un juramento que es todo totalmente contrario a la libertad de los hijos de Dios, a la libertad que nos ha dado Jesucristo, ¿vale? Además, urden todo tipo de mentiras, de engaños, de chantajes, de, en fin, toda una serie de operaciones que son, por supuesto, contrarias a los mandamientos, ¿vale? ¿Y para conseguir qué fines? Pues, como digo, destruir las soberanías nacionales cristianas, las monarquías cristianas, el poder civil cristiano y destruir también a la Iglesia. Pero no han querido hacerlo de un modo, vamos a decir, directo, ¿no? Y a plena luz, porque, como digo, trabajan en las tinieblas, sino que ha sido por medio de la infiltración, ¿eh? Una infiltración de la cual ya nos advertía Pío VI
en 1775, como veremos ahora. Infiltración intraeclesial, por supuesto, en los estados, porque León XIII nos dirá, como veremos, que prácticamente tienen el control de los estados. Y son dueños de los estados y que están en todos los estados. ¿Y para qué quieren destruir la iglesia y los estados? Para subvertir el orden civil, el orden cristiano, e implantar el suyo propio. Por eso muchas veces escuchamos aquello de nuevo orden, ¿verdad? Nuevo orden mundial. Quieren instaurar un nuevo modo de ser sociedad que sea contrario a la revelación, que sea contrario a Dios y que por tanto es a favor del adversario de Dios. Porque junto con toda esta actividad secretista, ellos también tienen, y lo dicen ellos mismos, toda una ritualística satánica. Recordemos, hermanos, que uno de los grandes triunfos del demonio es hacer pensar a los hombres que éste no existe. Pues bien, la masonería puede decir lo mismo. Uno de los grandes triunfos de la masonería es que el hombre piense que no existe la masonería, que sea algo de conspiranoico el hablar de ellos, o incluso pensar que las cosas que hacen no están tan mal, o pensar que es compatible ser masón con ser católico. Yo he observado, hermanos, cómo la sociedad hoy en día, en su inmensa mayoría, o mejor dicho, en su inmensísima mayoría, aunque no son masónicos, los seres humanos, piensan como ellos. Porque, entre otras cosas, la masonería profesa un relativismo no solo moral, sino también ontológico terrible, ¿no? El relativismo del que nos habló Benedicto XVI como la dictadura, ¿no? En donde el yo es el único, digamos, delimitador y decretador de lo que es el bien y el mal, de lo que es la verdad y la mentira. Bueno, pues dicho todo lo cual y considerar que realmente la masonería es un enemigo, es una enemiga de la Iglesia Católica, pues vamos a ver, como os digo, pues todos los papas, todos los documentos, los voy a ir enumerando, sugiero que toméis nota si lo consideráis, con un papel y un bolígrafo, de todos los documentos y tipos de documentos que los papas a lo largo de casi ya 300 años nos han ido dando a todos nosotros, el pueblo de Dios. Y es un deber nuestro que consideremos esos textos, que los conozcamos, que los leamos, para que podamos realmente ejecutar nuestra misión como iglesia, que es la glorificación de Dios y la salvación de las almas. Bueno, pues vamos a ello, hermanos. Como digo, si podéis, tomad nota, porque va a hacer falta, os lo aseguro. Veréis, el número total de papas que han hablado del tema desde 1738, que fue el primero, Clemente XII, es de 14. 14 papas han hablado del tema y además Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI. Es decir, que podemos hablar de 15, ¿vale? Ahora veremos cuáles. Y lo han hecho por medio de, atención, 15 encíclicas, 2 constituciones apostólicas, 4 cartas apostólicas, 3 bulas, 2 alocuciones, un comentario muy importante de Pío XII que veremos luego y una declaración, la vigente declaración del año 83, que está firmada por Juan Pablo II, además de por Ratzinger, ¿vale? Estos son los documentos, el número de documentos, un total de 28, en los cuales en los últimos 300 años la Iglesia nos ha advertido y alertado, especialmente a los obispos y presbíteros, de la realidad de la existencia de la secta secretista masónica. Y además poniéndole nombre, porque desde el minuto 1, Clemente XII habla de los francmasones, ¿de acuerdo? Bien, pues voy a deciros papa, documento o documentos y fechas de los 28 documentos. Vamos allá. Clemente XII, en la carta apostólica del 28 de abril de 1738, llamada In Eminenti Apostolatus Specula. Una carta muy importante en la que merece que nos detengamos un instante, porque es la primera vez que se denuncia a la masonería.
Por ser la primera, está también incluida en el Denzinger, ¿de acuerdo? En el Denzinger. Y lo podemos encontrar en el número 2511 hasta el 2513. ¿Mm? Me ha llamado la atención varias cosas, ¿no? Que por supuesto habla de francmasones o los liberi muratori. Pero fijaos lo que afirma Clemente XII. Si no obrasen mal, los masones, si no obrasen mal, no tendrían un odio tal a la luz. Es decir, no actuarían en secreto. ¿Eh? Critica el juramento que hacen y empieza a intuir que son un grave peligro. Daos cuenta que la masonería se funda, la masonería de rito escocés antiguo, etcétera, por Anderson en el 1717. Y ya 21 años después, ya tenemos al primer papa hablando y advirtiendo acerca de ellos. ¿eh? Fijaos lo que dice. Nosotros usa el nos, ¿no? Que se llama plural majestático para referirse a él y a todos los anteriores papas. Nos, pues, considerando en nuestro corazón los gravísimos daños que por sociedades o conventículos de tal género han acarreado no solo a la tranquilidad de los gobiernos temporal, sino también a la salud espiritual de las almas, y que por tal motivo estos no están absolutamente en sintonía con las disposiciones penales, sea civiles, sea canónicas, puesto que la divina palabra nos enseña que se deba vigilar a fin de que hombres de tal calibre no penetren como ladrones en el interior de la casa. Está advirtiendo ya de una posible infiltración, una infiltración que corroborará como tal Pío VI en 1775, el tercer documento de la lista. Por eso, bueno, insta a todos los cardenales a tener muchísimo cuidado, a estar muy atentos, así como a todos los obispos y presbíteros y pueblo de Dios en general. Está realmente preocupadísimo, Clemente XII, preocupadísimo, y describe de un modo muy minucioso lo que hacen, lo que no hacen. Pues bien, sería en 1750 cuando Benedicto XIV publicará el segundo documento papal contra la masonería, una bula que se llama Providas Romanorum, ¿sí? El 18 de marzo. En esta bula, el Papa Benedicto XIV lo que hace es copiar íntegramente el texto de Clemente XII y decir que, puesto que se ha puesto en duda la autoridad de dicho documento de Clemente XII, él lo reitera. Y de esta manera van a estar todos los papas apoyándose los unos en los otros en la denuncia, vamos a decir, unánime de la masonería. Es un documento muy importante también el de Benedicto XIV, muchísimo, muchísimo, porque es la corroboración, la confirmación, donde él ya expresa una preocupación creciente por la existencia de esta secta que ya en 1750 era muy influyente en Europa. Bien, Pío VI, y esto es algo muy llamativo, las cosas que voy a destacar, Pío VI, en la carta encíclica del 25 de diciembre de 1775, escribió Inscrutabile Divine. Y en esta carta él afirma algo grave, ¿no? Lo llama plaga a la masonería, lo llama plaga. Y insta, dice, por unanimidad, reuniendo todas nuestras fuerzas, preparamos la medicina necesaria para que, por nuestra negligencia, esta plaga no crezca en la Iglesia hasta el punto de volverse incurable. Es decir, que ya está constatando que ha nacido dentro de la Iglesia esta secta. En 1775. Por eso insta, y dice antes, con lágrimas, en abundancia, para que no sean negligentes ni cardenales, ni obispos, ni sacerdotes, ni fieles, para que esta plaga que ya ha nacido no crezca en la Iglesia hasta el punto de volver esta plaga incurable. Gravísima afirmación, porque una cosa es que lo supiera el Papa Pío VI, otra cosa es que lo comunicara a su entorno cercano y otra cosa es que lo comunicara públicamente y universalmente, que es lo que hizo. Si ya públicamente está diciendo eso en 1775, ¿cuánto más sabrían? Es una de las cosas que quiero destacar de todas las cartas, de todos los textos, la caridad pastoral con que hablan estos maestros que son los papas. Por un lado, nos explican teológicamente, moralmente, doctrinalmente, por qué la masonería y la fe católica son incompatibles.
Y al mismo tiempo también lo hacen con una caridad extrema que me llama la atención sobremanera. ¿Eh? Porque muchas veces dicen, por estas cosas y más que nos, ¿no? En ese plural majestático, más que nosotros, los papas, sabemos, ¿eh? Pues decimos esto, esto y esto. Es decir, que no revelan todo lo que saben, ¿eh? Porque faltarían a la caridad. Pero claro, eso hace que cuando revelan algo como lo que acabamos de ver, sea especialmente llamativo y que tengamos que prestar especial atención. Seguimos con el cuarto documento, que es de Pío VII. Y es ya el primero del siglo XIX. El siglo XIX es el que más número de documentos tiene. No pararon los papas en el siglo XIX porque ya se estaba viendo todos los efectos devastadores de la acción secretista infiltrada masónica en los estados y en la iglesia. Y ya veréis cuántos documentos y cuántos papas en el siglo XIX hablan de ello. Como os digo, el primero fue Pío VII en 1821. El 13 de marzo. Una fecha llamativa, ¿no? Escribe una bula que se llama Quo Graviora. Quo Graviora. Seguimos con León XII. No, perdón. Pío VII es Ecclesiam a Jesu, en una bula también. Ecclesiam a Jesu, como os digo, del 13 de septiembre del 21. El 13 de marzo del 25 tenemos Quo Graviora, que es otra bula, de León XII. En todas estas cartas, bulas, constituciones apostólicas, los papas bien hablan directamente contra la masonería o indirectamente. Pero se entiende que se refiere a ellos siempre. Pío VIII es el siguiente. Traditi Humilitati, carta encíclica del 24 de mayo de 1829. Fijaos que llevamos 3 papas en el 21, en el 25 y en el 29. Pío VII, León XII y Pío VIII. Y llegamos a Gregorio XVI, que escribió es el primero que escribe 2 documentos, 2 cartas encíclicas en este caso. La primera del 15 de agosto, el día de la Asunción, del año 32, de 1832, y la segunda del 8 de mayo del año 44. La primera se llama Mirari Vos, la segunda Inter Precipuas, Precipuas. Gregorio XVI. Y en este momento llegamos al único papa beato de la lista, que es el Beato Pío IX, que escribió, como vamos a ver, muchos documentos sobre el tema. Estaba especialmente preocupado por el tema. El primero de ellos a los pocos meses de llegar al pontificado, que es Cui Pluribus, carta encíclica del 9 de noviembre de 1846. La segunda, una alocución del 20 de abril del 49. Se llama Quibus Quantisque. El tercer documento, una carta encíclica de 1864, del 18 de diciembre. Quanta cura. Seguimos con otra alocución que se llama Multiplices Inter, muy importante, del 25 de septiembre de 1865. Seguimos quizá con lo más importante de su pontificado, que es el primer texto legislativo acerca del tema, donde explicita todas las razones y causas para las excomuniones, ya sea lete sententiae o ferende sententiae, automática, instantánea, o tras una investigación y declaración. Pues bien, este texto legislativo se llama Apostolicae Sedis Moderationi, que fue promulgado en una constitución apostólica el 12 de octubre de 1869 y terminó con una carta encíclica que se llama Etsi Multa del 21 de noviembre de 1873. Un total de 6 documentos del Beato Pío IX, que empezaron en el 46 y terminaron en el 73. Muchos documentos, hermanos, que os aseguro que debemos leer todos, Debemos leerlos todos. Yo los he recopilado todos y ocupan unas 180 páginas, tamaño folio, ¿vale? Pero ahora llegamos al gran papa que más ha hablado del tema. No solamente en Humanum Genus, que es la encíclica más famosa, sino en muchas otras más, como os voy a contar ahora.
León XIII. León XIII, el gran papa. 89 encíclicas escribió en total, ¿eh? En total. Juan Pablo II escribió 14. León XIII, 89. Era un absoluto, en fin, prodigio. Pues bien, León XIII empezó con Etsi Nos, carta encíclica, 15 de febrero del año 82. Y en el año 84, el 20 de abril, otra carta encíclica que es la más importante de la historia, de toda la historia de la Iglesia, acerca de la masonería, que es Humanum Genus. Humanum Genus, que es donde os digo que él afirma que la masonería está en todos los estados y parece ser dueña de todos ellos. Es alucinante que afirme esto, que llegue a afirmar esto León XIII. Daos cuenta que es el Papa, que tiene conocimiento de causa de todos los lugares donde están sus nuncios, sus cardenales, sus obispos, y le llegan todo. Y es mucho más lo que sabe que lo que revela, precisamente por esa caridad. Pero hay un poco que debe, por honor a la verdad y por verdadera caridad, decir y publicar. Esta encíclica, os lo digo, Humanum Genus, es de obligada lectura, así como la primera de Clemente XII, In Eminenti. Bien, seguimos con otra carta encíclica de León XIII, Oficio Sanctísimo, 3 años más tarde, el 22 de diciembre del 87. Seguimos con otra carta encíclica que se llama Ab Apostolici, que también tiene el sobrenombre en italiano de D'Alto del Apostólico Seggio, del año 92, del 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada. Perdón, no, el 15 de octubre, el Día de Santa Teresa, de 1890. Disculpad que ya me he traspapelado 2 veces la tabla porque no veo del todo bien. Seguimos con la siguiente, que es Custodi di quella fede. También en el año 92, el 8 de diciembre, que es una carta apostólica. Pero es que seguía León XIII. Inimica bis, o Inimica bis, carta encíclica. 8 de diciembre del 92. Seguimos con otra carta apostólica. Preclara gratulationis publicae. 20 de junio del 94. Y otra carta apostólica más, la última, 25º anno, que publicó con motivo de su 25º año de pontificado, el 19 de marzo, día de San José, del año 1902. Hasta aquí termina León XIII, que como os digo, hablaba con pleno conocimiento de causa. Y nos metemos ya en el siglo XX, siglo que también ha estado transido por estas condenas, como veremos a continuación. Fijaos, en la carta encíclica, el Papa San Pío X, único de la lista, única carta encíclica de este Papa, escribió Vehementer Nos, el 11 de febrero del año 1906, el día de Nuestra Señora de Lourdes. Aquí también nuevamente denuncia todas estas sociedades secretas. Y es que en el año 17, Benedicto XV, mediante la carta encíclica Providentissima Mater Ecclesia, promulgaba el 27 de mayo el famoso Código de Derecho Canónico del 17, que incluía el canon de condena explícita de la masonería con excomunión, ¿no? Un código que entró en vigor el año siguiente, el 18 de mayo de 1918. Eso fue lo que hizo Benedicto XV, papa muy importante también, porque fue el papa de la Primera Guerra Mundial. Seguimos con Pío XI. Pío XI escribe la carta encíclica Dilectissima Nobis, atención, dirigida a la Iglesia española, precisamente para alertar de la infiltración en la Iglesia y en el Estado españoles. El 3 de junio de 1933, en los preámbulos de la Guerra Civil, cuando España estaba sufriendo, un cúmulo de martirios y de atentados contra la fe terroríficos, terroríficos. Pues en ese momento el Papa
tuvo el amor, ¿eh? y el celo pastoral para dirigirse a la Iglesia española, por medio de esta carta encíclica, perdón, por medio, sí, de esta carta encíclica Dilectissima Nobis. De muy recomendada lectura para todos nosotros, los españoles y los hispanohablantes. Pues bien, Pío XII tiene un comentario que os leo ahora, del 24 de julio de 1958, en la 8ª semana de formación pastoral. Fijaos lo que dijo Pío XII en aquel momento. Señaló que, y esto lo he tomado de la Declaración del Episcopado Argentino sobre la Masonería de 1959, que refiere en esta cita. Pío XII señaló como raíces de la apostasía moderna, del ateísmo científico, del materialismo dialéctico, del racionalismo y del laicismo, a la masonería. Madre común de todas estas calamidades. O sea, señaló Pío XII a la masonería como madre común de la apostasía moderna, el ateísmo científico, el materialismo dialéctico, el racionalismo y el laicismo. Una declaración muy grave, muy grave, que hizo en esa 8ª semana de formación pastoral del 24 de julio de 1958. Con las mismas llegamos a la promulgación por medio de la Constitución Apostólica Sacrae Discipline Leges del vigente Código de Derecho Canónico, Codex Iuris Canonici, como se dice en latín, del año 1983. Fue promulgado por Juan Pablo II, por medio de esta Constitución Apostólica que os digo, el 25 de enero de ese año, y entró en vigor el 27 de noviembre de ese mismo año. ¿Vale? Pues bien, atención a lo que voy a decir, porque ese Código de Derecho Canónico de Juan Pablo II, en su canon 1374, escribe lo siguiente: quien se inscribe a una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. Una declaración severa que viene al hilo de la anterior, del Código de Derecho Canónico de 1917 y del Apostolicae Sedis Moderationi del Beato Pío IX, y viene, pues como digo, a reiterar dicha condena. Pues bien, ¿por qué digo atención en este momento? Porque, como ya os sucedió en otros momentos de la historia de la Iglesia, la propia masonería empezó a encizañar esa enseñanza, ¿no? O esa advertencia, esa condena, y a decir que no era tal. Razón por la cual el 26 de noviembre la Congregación para la Doctrina de la Fe emitió una nota, una declaración firmada por el cardenal Ratzinger y por Juan Pablo II, para decir que este canon, aunque no explicitaba la excomunión, realmente decía lo mismo que el anterior, es decir, que la disciplina de la Iglesia no había cambiado y que se encontraban en estado de pecado grave todos aquellos que se inscribieran o colaboraran con la masonería. Y esto es muy importante porque el Código de Derecho Canónico del año 83, que entró en vigor el 27 de noviembre, tiene del día antes, el 26 de noviembre, esta nota. Te das cuenta que los dos códigos de la historia de la Iglesia se promulgan en una fecha y entran en vigor en otra, para que la Iglesia tenga un tiempo de para asumir ese código, para estudiarlo, antes de poderlo aplicar. Pues bien, desde siempre que ha estado en vigor el Código de Derecho Canónico del 83, ha estado en vigor junto con esta nota, porque el día antes de que entró en vigor se publicó esta nota. La declaración se llama así, sobre la masonería. Y bueno, como os digo, pues está firmado por el cardenal prefecto Ratzinger y también, bueno, el arzobispo titular de Lorium, que era el secretario, Jean-Jérôme Hammer, ¿vale? Y pues aquí termina, hermanos, aquí termina, bueno, pues todo este compendio y recopilación de las condenas de todos los papas, todos los documentos acerca de la masonería. Deciros también que esta declaración vigente de la Congregación para la Doctrina de la Fe recibe el nombre de Quaesitum Est. No sé cómo os quedáis, la verdad es que es un vídeo para mí un poquito difícil de
hacer y ejecutar. Sé que son muchos datos, pero era necesario porque si dentro de un tiempo hago más vídeos acerca de la infiltración masónica, como tengo pensado dentro de la iglesia, pues siempre puedo remitir a este vídeo, ¿no? En el cual, como os digo, pues tenéis toda la recopilación de todos y cada uno de los textos. Los más importantes, el de Clemente XII, por ser el primero, la Declaración para la Doctrina de la Fe del 26 de noviembre del 83, por ser lo último, lo más vigente, ¿eh? Y esos dos comentarios de Pío VI en 1775 en la bula Ecclesiam a Jesu y León XIII Humanum Genum. Me encantaría, si os parece, hacer un vídeo para cada encíclica, para cada constitución apostólica, carta apostólica, bula, lo que sea. Sé que es mucha información. Yo estoy alucinando a medida que voy leyendo estos textos porque son de una profundidad gravísima, os lo puedo asegurar. Son comunes y constantes, ¿no? Los lamentos que tienen los papas, primero por la constatación de la existencia de secta tal, pero también por la preocupación que manifiestan por el hecho de que no se les hace caso. ¿Mm? Como os digo, muchas de las personas que hablamos acerca de la existencia y misión de la masonería, pues somos tachados de conspiranoicos o de, en fin, personas que no analizan las cosas de verdad o que se preocupan en exceso, pero no es así. Porque lo único que estoy haciendo yo en este caso, pues es recordar las palabras que tantos papas nos han dicho. Es muy llamativo, hermanos, que haya sido constante durante 300 años. Ah, y recordad lo que dijo el Papa Pablo VI. El humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Gravísimo también. Gravísimo también. Me gustaría también hacer un vídeo acerca de ese tema en concreto, ¿no? Y también de la visión que tuvo León XIII y del exorcismo que luego promulgó, donde él hablaba de dicha infiltración hasta la sede de Pedro, que es lo que estamos viviendo hoy, como sabéis. Cosa además profetizada por la Virgen, en el Libro Azul, en el Secreto de Fátima y en más momentos. Entonces nada, hermanos, os mando un abrazo enorme, espero vuestros comentarios, muchas gracias por escuchar el vídeo y compartirlo y nos vemos en el próximo, si Dios quiere. Bendito sea Dios. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.